Saludos, ¿qué tal? Les damos la bienvenida un miércoles más a las cartas sobre la mesa, como ya saben, el espacio de PTV que dedicamos a todo lo que tiene que ver con la actualidad, con el debate y con la política. Tratamos un tema que es de actualidad siempre, pero sobre todo en el mes de noviembre. En concreto nos vamos a adelantar a las conmemoraciones por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista. Este va a ser el tema central de nuestro programa. Ustedes pueden participar, pueden intervenir llamando en directo a nuestros teléfonos de participación 951 15 0010 o 951 15 0011. Teléfonos en los que ustedes pueden hacernos cualquier tipo de aportación. Vamos a intentar analizar todos los datos de este año. Por supuesto, vamos a ver qué campañas han preparado los diferentes representantes de las administraciones públicas que nos acompañan esta tarde. Y, por supuesto, vamos a ver qué se esconde detrás de esta lacra social que ha costado la vida en Málaga en lo que llevamos de año a 3 mujeres. Vamos a hablar también de las nuevas formas de violencia, el ciberacoso y, sobre todo, la nueva forma de violencia que se está ejerciendo a través de las redes sociales. Vamos a tener también la oportunidad de hablar de un tema que muchos de ustedes desconocen o que quizá escapa más del alcance de los medios de comunicación, que son esas víctimas calladas, esas víctimas inocentes, que son los menores. Sin más, voy a pasar a presentarles a las invitadas de esta tarde, todas mujeres, eso sí, porque es un tema de mujer, pero también sorprende efectivamente, bueno, pues que siempre sean las mujeres las que luchan por este tipo de problemas, aunque también cada vez están más concienciados los hombres. Vamos a pasar, como les decía, a presentarles a nuestras invitadas. Purificación Pineda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga. Por otro lado tenemos a Maite Pérez Caballero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que es la presidenta de la Asociación de Mujeres de Meter por la Igualdad, que se dedica a trabajar, bueno, pues con los menores, efectivamente con las víctimas de esta violencia también. Y también contamos con la presencia de Estefanía Martín Paló. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga. 3 invitadas de lujo para una tarde en la que vamos a intentar, bueno, pues hacer ese mapa de la violencia, intentar establecer las causas y las consecuencias de todo lo que conlleva este problema, como les decía, este problema social que nos afecta a todos de una o de otra medida y que, por supuesto, no entiende ni de clases sociales, ni entiende de raza, ni entiende de religión, ni entiende de sexo. Bueno, de sexo sí, efectivamente es una cuestión de supremacía. El hombre, bueno, pues piensa en determinadas ocasiones que es superior a la mujer. Vamos a intentar establecer, como les decía, todas las causas y todas las consecuencias, pero antes mis invitados me van a permitir que les informe a ustedes de algo muy importante, y es que, como ya saben, PTV Telecom es una gran compañía de telecomunicaciones que desde hace algunos meses viene prestando, además del servicio de telefonía fija, de internet y de televisión, el servicio de telefonía móvil. Y bueno, pues contamos con unas fantásticas tarifas adaptadas a todas sus necesidades. También les tengo que decir que contamos con fabulosos terminales que pueden adquirir con nuestra compañía, como el que van a ver en sus pantallas. Un fantástico terminal que cuenta, bueno, pues efectivamente con la última tecnología. Además les tengo que decir que efectivamente, bueno, hemos puesto la galería fotográfica porque cuenta con 2 cámaras, además, bueno, pues efectivamente para hacer unas fabulosas instantáneas, cuenta con la última tecnología Android 4.4 KitKat y efectivamente, bueno, pues tienen ustedes aquí un fabuloso terminal que pueden adquirir. Bueno, se pueden informar a través de nuestra página web y, por supuesto, a través de nuestro teléfono, que es gratuito de información, el 1650, y se pueden informar de a qué precio pueden adquirir este terminal. Cuentan con unas estupendas ventajas si ya son clientes nuestros y también si son nuevos clientes, siempre adaptándose a todas sus necesidades, nuevas tarifas y, por supuesto, esas tarifas que ustedes necesitan para su día a día. Ya saben, pueden llamar al 1650 e informarse. Telefonía móvil también en PTV. Y sin más, bueno, pues les recuerdo, estamos en las cartas sobre la mesa. El tema de la tarde es la violencia machista. El próximo martes, día 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra esta lacra social. Y si les parece a nuestras invitadas, vamos a empezar viendo los datos de este 2014 en Málaga, unos datos que prácticamente se mantienen constantes en el tiempo con respecto a 2013. Bueno, en cuanto a muertes, por suerte estamos un poquito más a bajas que el año pasado, porque el año pasado fue un año tremendo para la provincia de Málaga, algo realmente que no nos había sucedido con anterioridad. Pero en cuanto a números en España, sí que estamos más o menos en las mismas cifras del año pasado. Hemos tenido un mes de agosto realmente espantoso, con 8 asesinadas
por la violencia de género, pero el cómputo global a lo largo del año se mantiene más o menos igual en cuanto al número de denuncias, en cuanto al número de asesinadas, de mujeres asesinadas, iba a decir fallecidas, pero realmente son asesinadas, y los datos siguen siendo lo mismo, lo cual al final pues nos hace plantearnos que tenemos que seguir trabajando, porque hay todavía mucho que cambiar en la sociedad española y en la sociedad andaluza y malagueña para que estos datos bajen, porque yo siempre digo lo mismo, es que da igual que haya una mujer menos o dos mujeres menos que el año anterior. Con una mujer que haya víctima de la violencia de género, de la violencia machista, esto ya es una lacra. Hay, como dice bien Puri, la verdad que desgraciadamente son... Nada más que fuera una mujer asesinada, bastaría para todo el esfuerzo de todas las administraciones y de toda la sociedad en su conjunto. Sí es verdad, tenemos unos números verdaderamente escandalosos para una sociedad demócrata como se considera y que una sociedad avanzada y progresista que se supone que somos, y ya son 44 mujeres asesinadas este año, un menor, el año pasado fueron 54 mujeres asesinadas en total, 6 menores, pero sí es verdad que Málaga en este trimestre que acabamos de terminar, que sabemos que el Consejo General del Poder Judicial va un poco más tarde, estábamos en cómputo general igual que otros años. Pero sí es verdad que en este último trimestre hemos sufrido, pues tengo que decir sufrido porque al haber un descenso es sufrir, hemos sufrido un descenso de un 11% en las denuncias por violencia machista en la provincia de Málaga. Por primera vez en la historia. Siempre nos habíamos mantenido, conseguíamos, como decía bien Puri, mantener más o menos las mismas cifras de denuncias de violencia de género en la provincia, pero sí es verdad que conseguíamos un poco más. Cada año, ¿no? Cuando terminábamos cada trimestre decíamos un 1% más, un 2%, pero hemos visto cómo de repente Málaga se ha sumado a esa tendencia que no la teníamos hasta ahora y que en España sí se estaba viendo. Entonces, por lo tanto, el cómputo, como dice Puri, es verdaderamente alarmante, porque son unas cifras totalmente insoportables, son más de 6.000 denuncias en nuestra provincia, pero sí es verdad que nos hace estremecer el hecho de que haya un descenso de un 11%, por primera vez, un pico descendiendo tan fuerte, porque la situación puede ser muy dramática si todas esas denuncias que tenían que haber salido a la luz no han salido, porque ya decimos que solamente llegan a denunciar de las mujeres que han sufrido violencia de género a lo largo de su vida 1 de cada 4. Por lo tanto, es decir, la punta del iceberg se podría convertir en una punta mucho más pequeña y la base más grande, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir luchando y convertir nuestra lucha, la lucha de las personas que están al otro lado, en una lucha de 365 días. Y una lucha de 365 días en la que hace la Asociación de Mujeres Demeter por la Igualdad, que trabaja con los menores que son víctimas directas, a veces parece que indirectas, pero sí que son las víctimas silenciadas en muchos casos por esta lacra social. No sé cómo ha sido este año 2014, qué balance se puede hacer. Es Demeter por la Igualdad, no es mujeres. No es mujeres. Demeter por la Igualdad. Este año hemos tenido más niños. Hemos tenido, bueno, normalmente atendemos unos 110, 115 niños al año y siempre tenemos lista de espera, pero este año ya llevaremos unos 130 actuales, más los que teníamos en lista de espera del año anterior. Sí que estamos notando mayor concienciación en las madres. Y también es cierto que muchas nos comentan que para qué van a poner una denuncia. Que el abogado le ha dicho que no tiene importancia, que eso no sé qué, y no ponen nada. Pues eso enseguida lo están comentando más que otro año. Enseguida vamos a abordar esa problemática, vamos a ver qué se esconde detrás de esas mujeres que efectivamente, bueno, pues no se atreven a dar el paso, no se atreven a denunciar. Vamos a ver también cómo la crisis económica ha podido afectar a todo lo que son los procesos judiciales, pero antes tenemos una llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nadie la acompaña, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Manolo. Manolo, ¿qué nos quería comentar? Bienvenido a Las Cartas sobre la Mesa. Buenas tardes, bien. Voy a intentar ser breve porque ya lo he comentado en varias ocasiones ahí en el programa, en las tertulias que es los lunes en el programa de Nuria. Y yo creo que el problema nace ya viciado desde el principio. A mí me revienta que se le llame violencia de género, porque no es violencia, es terrorismo. Al menos yo le llamo terrorismo. Si alguien se molesta porque a alguien le puede parecer una expresión bastante dura, pues lo siento, pero para mí no es violencia de género. Existe en España una ley antiterrorista. Estos hijos de mala madre y peor padre que asesinan a sus parejas deberían automáticamente
de que una vez detenidos y juzgados se acogiesen a la ley antiterrorista. No estar en la cárcel porque no es un recluso más, no es uno que haya metido la mano y se haya llevado X. No, es un terrorista, porque me hace mucha gracia, porque siempre se ha dicho, es que la lacra del terrorismo ha dejado 40 muertos en el año tal. Vamos a ver, señores, en España a fecha de hoy creo que van 43 mujeres. Si eso no es una lacra, pues entonces, si lo miramos como tema individual, una, no se va a llegar a ninguna parte. Desde las altas instancias del Estado, gobiernos, comunidades autónomas, justicia, cambiar la ley, que estos, señores, lo que sean y se acojan a la ley antiterrorista, y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Más financiación, más. Que menos viajitos por aquí, menos viajitos por allá, menos ERE, menos de lo otro, robar un poco menos. Bueno, no robar nada, pero como eso es imposible, y más, y sea el gobierno que sea, más financiación, porque hay cosas importantísimas a las que no se les presta ni atención, ni un puñetero euro, y después se está despilfarrando el dinero en majaronadas y en tonterías. Y hasta que no partamos de esa base, de que tiene que ser tratado como un tema a nivel nacional, no mirado individualmente, es que ha muerto una mujer en Cádiz, otra en Logroño y otra... No. A nivel general, de todo el Estado, y que todos los partidos políticos firmen o lleguen a un acuerdo de que sea tratado y si hay que cambiar la ley, que se cambie como terrorismo, no se va a ninguna parte. Gracias y buenas tardes. Pues buenas tardes, Manolo, muchas gracias por esa llamada, por esa intervención. Estefanía quería contestarle, quería intervenir. Sí, porque yo creo que estábamos todas mirándonos diciendo... Sí, la verdad es que creo que podríamos casi que firmarlo, ¿no? Haríamos 2 cambios y medio, pero podríamos firmarlo y darle toda la razón. Nosotras incluso cuando todas, las 3, porque además coincidimos en muchísimos sitios, vamos, hacemos esa denominación, hablamos de terrorismo machista. Porque además es una cosa muy sencilla, ¿no? Yo cuando voy a las charlas a los institutos, cuando vamos a las universidades, que también mis 2 compañeras van, siempre lo explicamos para que vean la magnitud y cómo es intolerable que la sociedad no salga y se vuelque en esta lucha, ¿no? Y se indigne y pelee. Y es por una cosa muy sencilla. Desde que se empezaron a contabilizar, desgraciadamente, las víctimas, las asesinadas por violencia de género, por terrorismo machista, como dice Manuel, que fue en el 2003, en la primera década, desde el 2003, noviembre del 2003, hasta noviembre del 2013, fueron 700 mujeres asesinadas. 700 en una década. Eso estamos hablando solamente en 10 años. Si hablamos del terrorismo de ETA, que fue el terrorismo que a todo el mundo nos hizo salir a la calle, que nos indignaba, que nos ponía los vellos de punta, que llorábamos y que nos sentíamos como, aparte de cada uno de nosotros, nos asesinaban cuando asesinaban a alguien. Estamos hablando que en toda la historia de ETA, ¿no? De ese horroroso terrorismo, que fueron, creo que unos 51 años, una cosa así, según la estadística, según El País o según otra estadística, estamos hablando de 829 personas o 851, depende de las estadísticas y del recuento desgraciado que tuvimos que hacer en España, ¿no? Por lo tanto, como él bien decía, si pusiéramos a una, a otra, veríamos el daño tan grande de este terrorismo machista que está sucediendo. Y siempre lo decimos, necesitamos que de verdad la sociedad entienda que la mayor lacra que tiene es la violencia de género, que cale en nuestro imaginario. Y una cuestión muy importante, si vemos el CIS del último CIS que ha salido, que además que estamos muy cerquita del 25 de noviembre, que tendría que estar la gente muy concienciada, es muy curioso porque le preguntan sobre los 3 principales problemas para España. Es decir, ¿cuáles son tus principales problemas que crees que tiene España? Pues solamente un 0,5 de todas las personas que contestan, en alguna contestación, es decir, en el primer lugar, segundo lugar o tercer lugar, han dicho que la violencia es machista. Solamente el 0,5. Y estamos hablando que, por ejemplo, inmigración, que no tendría que ser algo que preocupara, porque no asesina, ¿no? Es muy diferente. Estamos hablando de otro tipo de situación, que son personas que están con nosotros conviviendo, dicen que el 3%. Pero, es decir, la corrupción el 28%, me parece estupendo, los partidos políticos, pero ¿cómo no nos puede doler solamente el 0,5%, que cuando nos pongamos a mirar para adentro digan que de verdad es un problema la violencia de género? Es decir, necesitamos que se rompa
esa situación en la que estamos ahora mismo, que no vale los golpes de pecho solamente el día 25 de noviembre y que de verdad la sociedad se conciencie y no tolere nada, ni un insulto, ni una situación que discrimine a una mujer, y que seamos capaces de conseguir la igualdad. ¿No estamos concienciados, no detectamos este problema a tiempo en muchos casos? En muchos casos no se detecta a tiempo, porque hay algo muy habitual en la mujer. Hombre, cuando es violencia física es muy evidente, ¿no? Entonces es normal que sí que haya una mayor concienciación de la mujer y que ella sepa más fácilmente lo que le está pasando, pero la mayor parte de la violencia de género, del terrorismo, y yo lo llamo terrorismo también porque lo que se produce en esas casas es una verdadera sensación de terror. Esas mujeres y esos niños y niñas sufren una situación de terror permanente en sus casas, que es donde uno debería sentirse seguro además, ¿no? Bueno, pues cuando hay violencia psicológica es muy difícil detectarla, porque el trabajo, digamos, que el maltratador hace sobre su víctima es una cosa muy sutil, muy paulatina, que empieza muy poco a poco, con hechos muy pequeños, muy concretos, que va minando poco a poco la personalidad de esa mujer. De forma que cuando ella recapacita sobre lo que está sucediendo, en muchas ocasiones ve tantos hechos pequeños que no se da cuenta de la importancia real que tiene, porque los ve uno a uno, pero no los ve en su conjunto. Si se pone a contárselo a alguien, claro, es imposible transmitir la sensación de angustia, de terror que todo eso le supone a ella, y lo que cuenta son los hechos físicos, que es muy difícil transmitir. A lo mejor pues un pequeño insulto, a lo mejor una pequeña mala contestación, un mal gesto. Son cosas que además nosotras las mujeres tendemos a minimizar, porque además se retroalimenta de una forma extraña. Él intenta culparla a ella de todo lo que sucede, con lo cual ella se siente culpable de la situación, termina pensando que se merece todo lo que está viviendo, con lo cual cuando hay alguna persona o ella misma que se da cuenta, el primer trabajo que hay que hacer con esa mujer es fundamentalmente psicológico, porque si no se trabaja desde el punto de vista psicológico con esta mujer para recuperarla, para que sea verdaderamente consciente de que lo que está sufriendo es una tortura en su casa. Es muy difícil que esta mujer llegue a denunciar y, sobre todo, lo que más importante, es muy difícil que se mantenga firme para testificar en el juicio y para llegar hasta el final del proceso, que es lo verdaderamente necesario para que el maltratador sea condenado. Maite, en este caso, bueno, pues los menores también, efectivamente, en muchos casos es difícil detectarlo, porque hay situaciones en las que ni tan siquiera se les presta la atención que ellos requieren. No se les presta la atención, ni siquiera muchas veces las madres son conscientes del sufrimiento que tiene su hija y su hijo, pero hay estudios que dicen que estos niños son exactamente igual que los niños de la guerra, tienen las mismas consecuencias, las mismas secuelas, con una gran diferencia. En la guerra estos niños viven aterrorizados, viven sometidos a presión constante, pero tienen a su madre o a su padre que en un momento determinado los protege. En este caso no tienen a nadie. Son ellos los que intentan proteger a la madre. Son ellos los que tienen que coger el rol paterno, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero es casi peor, porque no tienen nadie donde refugiarse. Manolo ponía sobre la mesa un asunto interesante, el tema de la financiación. ¿Se cuentan con los suficientes recursos, tanto económicos como judiciales, como en todo lo que tiene que ver con las leyes? ¿Tenemos un sistema judicial potente a la hora de juzgar este tipo de delitos, de proteger a las víctimas y, sobre todo, contamos con los recursos económicos, materiales y personales para poder hacerle frente de una forma eficaz? A ver, existen las leyes, existen los recursos, existen los medios. Evidentemente, en un tema como el que nos afecta, cualquier recurso siempre puede ser aumentado, porque estamos hablando además de un problema que afecta ya ni siquiera a las mujeres, sino que afecta realmente a toda la sociedad, porque esas mujeres que son maltratadas pues tienen hijos, como bien decía Maite, o tienen otros familiares, no tienen padres, como el caso de muchas mujeres asesinadas. Entonces, evidentemente, todos los recursos que pongamos sobre la mesa son pocos, ¿no? Pero realmente sí que existe por parte de las administraciones una vocación clara de trabajar en este tema, pero hay para mí un punto fundamental en la lucha contra la violencia de género, que es la educación. Todo lo que hagamos en los colegios, en los jardines de infancia, en la educación no reglada, en la educación reglada, en la universidad, como tienen ahora también desde la Junta el programa que tenemos nosotros, que trabajamos con toda la comunidad educativa, primaria, secundaria, profesorado, AMPAs. Todo lo que se haga ahí es lo que verdaderamente al final va a dar los frutos para evitar que esto en el futuro siga pasando. Y ahí es donde verdaderamente tenemos que destinar los recursos, porque el resto
Está claro que a la mujer que está siendo maltratada hay que apoyarla, hay que sacarla de ese círculo y hay que darle las herramientas para que ella pueda normalizar su vida, pero siempre estamos paliando situaciones. Lo verdaderamente importante es trabajar con la gente más joven, que es con las que podemos cambiar la mentalidad realmente, para que en los próximos años, cuando hablemos de que el número de denuncias disminuya, en vez de ser una lástima y preocuparnos, sea verdaderamente el exponente de que en realidad la violencia está bajando. Pero como decías, recursos, pues evidentemente todos los que les podamos dedicar buenos son, porque es un problema importante, aunque ya las administraciones, por ejemplo el ayuntamiento, no ha bajado los recursos destinados a políticas de igualdad y lucha y contra la lucha de la violencia de género en todos estos años, incluidos los años de crisis. No hemos mantenido incluso los recursos para trabajar con las mujeres víctimas de violencia de género, se han aumentado en los últimos años, incluso el año este en el que estamos. El presupuesto de 2014 tenía mayor presupuesto para la lucha contra la violencia de género que en el año anterior. Estefanía. Sí, la verdad es que, como bien dice Puri, son 10 años de ley que tenemos ahora mismo. Son 10 años en los que hemos conseguido avanzar mucho, pero es necesario tener, como bien decía Manuel, que por eso decíamos que casi que podíamos firmarlo, ¿no? Es necesario un gran pacto social, político, a nivel nacional, que garantice y que en ningún momento fueran tocables lo que son las partidas, nunca para reducir, siempre para ampliar, hasta que esta lacra deje de existir, ¿no? En este caso es que necesitamos el compromiso de todas las instituciones, que llegue el partido político, que llegue. Esas políticas tengan que ser sagradas. Las políticas de igualdad y las políticas de la lucha contra la violencia de género tienen que ser sagradas, tanto las de prevención, evidentemente, como las de tratamiento para las víctimas, ellas, sus hijos y sus hijas. Y en ese sentido, desgraciadamente, hemos visto, como bien dice Puri, tanto el ayuntamiento, como ella bien dice, que en todos estos tiempos pues no ha recortado, la Junta de Andalucía tampoco ha recortado en todos estos años. Estamos hablando que es un gran presupuesto y que seguimos trabajando porque tiene que ser intocable. No se puede recortar en el futuro de cada una de esas personas que están sufriendo violencia de género. No podemos sacrificar más vidas. Es imposible y es intolerable en caso de que lo hiciéramos. Pero desgraciadamente, por eso digo que necesitamos un gran pacto social en el que estén todas las asociaciones, todos los colectivos y también estemos todos los partidos políticos. Firmemos un pacto en el cual garanticemos el camino hacia adelante, garantizar lo que son todas las partidas presupuestarias y que llegue quien llegue, no lo toque. Esto lo digo por una cuestión importante. Y es que, desgraciadamente, llevamos, desde que hay desde ahora mismo en el Gobierno central, desde que están en el Gobierno central, ¿no? Evidentemente, y es así, ¿no? Igual que nosotras, desde el Ayuntamiento de la Junta, tenemos esa partida presupuestaria garantizada, vamos, aunque sean tiempos de crisis, llevamos unos recortes a nivel nacional en estos últimos años acumulado, que en políticas de igualdad, que es la garantía para poder crecer en igualdad y prevenir y crecer en lo que tenemos que crecer, que es educación en igualdad, se ha recortado un 33% acumulado en todos estos años. En estos 3 años, este sería el 4º año, acumulado. Eso no puede pasar, pero no puede pasar que en violencia de género se haya recortado un 22%. Sí, eso es menos dinero para dispositivos, menos dinero para el control, menos dinero para las pulseras, menos dinero para los recursos y menos dinero también para que baje, para que nuestras mujeres también aquí, que aunque nosotros mantengamos el pulso aquí, si viene menos que también ellas reciben por otro lado. Por lo tanto, ahí ese pacto que él decía que tenemos que garantizar, tenemos que blindar y tenemos que decir que esté quien esté, igual que la sanidad debe de garantizarse, tiene que blindarse la educación y tiene que blindarse las políticas de igualdad y las políticas contra la violencia de género, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, animar a todos los partidos políticos, estemos donde estemos, en cualquier institución, a que el compromiso sea verdadero y que, como antes decíamos, no sea el 25 de noviembre y que no se puede hablar y lanzar un discurso si luego no hay partidas presupuestarias que garanticen las políticas. Ese es el verdadero compromiso que tenemos que hacer por tantas mujeres y por tantos niños y niñas. ¿Falta financiación? ¿Faltan recursos en las asociaciones? Nosotros no podemos decir que no hayan recortado porque nunca hemos tenido suficiente. Siempre, nosotros, bueno, ya lo sabes que otra vez lo hemos hablado, pasamos gran tiempo de voluntaria. De hecho, ahora mismo estamos trabajando como voluntaria.
Yo, aparte del tema de los recursos, veo otro tema muy importante. Nosotros trabajamos con, bueno, pues, con médicos, con juzgados, con abogados, con colegios, trabajamos con todo lo relacionado con el niño y la niña. Y lo que sí notamos es una gran falta de sensibilidad y de formación. O sea, el tema muchas veces no lo regulo, sino que las personas que tendrían que trabajar con estas mujeres, con estos niños, no están realmente formadas. Hay muchas incluso que no se creen totalmente el tema. Que la violencia de género es una cosa de mujeres. Entonces, incluso en los colegios, muchos profesores, el año pasado estuvimos haciendo talleres por la provincia y en algunos talleres el tutor o la tutora, daba igual, decían, no, los celos es una cosa normal, los celos es prueba de amor. Y se cargaba el taller, lógicamente. O sea, que es que los mismos profesores no están formados, no saben realmente de qué va el tema, no entienden lo que es la violencia. O incluso los médicos o los pediatras cuando van a detectar, cuando un niño llega con una sintomatología, bueno, pues somatizando constantemente, pues muchas veces no son capaces, falta de tiempo también, es cierto. O los abogados muchas veces tampoco tienen una formación específica. Nosotros lo que detectamos muchísimo es la falta de formación específica. ¿Qué hay detrás de la violencia machista? ¿Por qué se produce? Porque estamos hablando que efectivamente afecta a todo tipo de clases sociales, a mujeres. Bueno, de hecho tenemos uno de los últimos crímenes de nuestra provincia, que fue precisamente el de la mujer asesinada en Torrox. Representaba, bueno, pues efectivamente a una institución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué se da en todo tipo de estratos sociales? ¿Es un tema de educación? ¿Es un tema efectivamente de economía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de la violencia machista? Vamos a ver, detrás de la violencia machista lo primero que hay es una sociedad fundamentalmente patriarcal, una sociedad en la que se ve normal la supremacía del hombre sobre la mujer. Todavía, aunque las leyes ya nos hayan equiparado a hombres y a mujeres y sobre el papel seamos iguales o equivalentes, la realidad es que todavía se piensa que el hombre vale más que la mujer, que el hombre está más capacitado para tomar decisiones que la mujer, que el hombre es una persona que ante una situación de crisis, por ejemplo, es capaz de analizar mucho mejor y de tomar una decisión sin contar con unos sentimientos que le lleven a tomar una decisión incorrecta, es decir, que es una persona capaz de controlarse, de tomar una decisión correctamente, mientras que la mujer se piensa que es una persona emocional, con poca capacidad para decidir, sobre todo en momentos de crisis, más destinada al cuidado y a la protección de la familia, simplemente, mientras que el hombre tiene esa capacidad, esa fortaleza de poder proveer alimento, de poder cuidar en el sentido general de su familia y sobre todo mucho más preparado que la mujer. Si partimos de esa base, la mujer es un ser inferior. Por lo tanto, si en general lo vemos así, en hombres que eso lo llevan al extremo, pues se llegan a creer superiores que la mujer hasta el punto de que pueden disponer sobre su vida, evidentemente en el caso de los asesinatos, pero también si tienen que aplicarle un correctivo en forma de un castigo físico o cualquier otra cosa por el estilo. Entonces, al final, la violencia de género no es más que el extremo al que nos lleva la sociedad patriarcal, es decir, la supremacía del hombre sobre la mujer. Por eso son tan importantes las políticas de igualdad, las políticas en las que se incita desde que los niños y las niñas son pequeños, en que niños y niñas, a mí no me gusta decir iguales, porque evidentemente hasta desde el punto de vista biológico hay diferencias, pero sí somos equivalentes. Y sobre todo, todos debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de desarrollarnos como personas libres y como personas plenamente, que para poder llegar a ser felices y sentirnos a gusto con nosotros mismos sin que nadie nos domine por el mero hecho de ser un hombre y que nosotras seamos una mujer. Y antes de dejar que mis compañeras sigan, sí quiero recordarle a Estefanía que este año el Ministerio ha subido bastante la partida destinada a violencia de género. Pero fíjate tú, aunque ha subido... Hemos subido bastante en el Aunque ha subido este último año, había recortado tanto... Se ha subido además, si nos fijamos, porque yo creo que es importante cuando sobre todo se habla de presupuesto, analizar en qué partidas se producen esos recortes. Se ha subido en violencia de género, pero los recortes que había visto en partidas anteriores eran en partidas generales, es decir, de funcionamiento interno, y en partidas de publicidad, que eso sí que fue un caso en los que se trabajó mucho, porque había una cantidad importante de anuncios y de material publicitario que se podía reutilizar, y yo creo que eso también es de agradecer, es decir, que podamos utilizar, nosotros en el ayuntamiento lo hacemos también, tenemos campañas antiguas, en vez de gastarnos dinero en campañas nuevas, si todavía sirven, si todavía son útiles, y por desgracia el discurso es el mismo, se pueden seguir utilizando
y emplear recursos para otra cosa. Vamos, y conozco, como tú sabes bien, el tema también. Sí, somos las dos buenas gestoras. Somos las dos buenas gestoras, evidentemente. Solamente que hay una las cosa... tres. Sí, cada porque una es la fácil, pobre... porque la conocemos bien. Maite la pobre creo que la única subvención que Pero tiene es la nuestra, ¿no? Sí. Este año la Caixa Hay también, pero el año que viene... hay una cosa importante, vamos a ver. Evidentemente, siempre se puede agudizar el ingenio cuando hay una necesidad, gestionar un poco mejor, intentar ahorrar. Hombre, pero si hablamos de que, aunque este año haya habido, como tú dices, un aumento de la partida presupuestaria, pese a ese aumento de este año, imagínate el recorte que se tenía que haber hecho en los 3 años anteriores para que pese a ese aumento, si hablamos del año hace 4 años, se ha recortado un 22% en prevención de violencia de género, y un 33% en política de igualdad. Y un dato, creo que era un 37% se ha recortado, ¿vale?, en dispositivos para las mujeres. Este año, acumulado. Y se ha presupuestado solamente, el año pasado se presupuestaron 900 dispositivos para España. Y este año se han presupuestado, para el 2015, 775. Solo. Pero es decir, una cosa se van presupuestando... Una cosa es lo que se presupueste y luego después lo que real y efectivamente... Pero lo peor de todo es que se dispone de menos... el ayuntamiento también le mandamos solicitudes y todavía no ha habido ni un solo caso en el que no lo hayan denegado. Al contrario, en cualquier caso donde se vea la más mínima necesidad, siempre lo dan. Vamos a ver. Que si luego después hay que aumentar el presupuesto para eso, se está haciendo. No se está haciendo, porque ahí está el acumulado, ¿vale? Ahí está el acumulado de que estamos hablando... genéricas y las partidas, evidentemente, de funcionamiento Hombre, interno, si yo no se recorta. Las partidas de funcionamiento interno, pues evidentemente eso significa que estoy gestionando mejor. Porque una cosa es el funcionamiento interno no se está y otra gestionando cosa mejor. es el dinero que va destinado a las políticas que afectan directamente a la ciudadanía, que es donde realmente es importante que se haga el mantenimiento y es lo que se ha mantenido. Mira, vamos a ver, hay una cosa muy importante. Y es totalmente muy demagógico decir, es que se ha eliminado estructuras que... No, esas estructuras no caben a los 6 millones reducidos en una partida o a los 8 millones reducidos en otra partida. Eso es totalmente imposible y es totalmente demagógico decir. Estamos hablando que en 4 años se ha reducido una partida presupuestaria del 33% en políticas de igualdad, del 22%. Te estoy diciendo que simplemente para este año... ¿sabes? Hay menos dispositivos presupuestados. Tú dices, no, luego se aumenta. No, luego no se aumenta. Luego lo que hay es menos dispositivos disponibles para las mujeres. Pregúntale a las mujeres qué es lo que está pasando en los juzgados. Pregúntale a las mujeres si tienen disponibilidad. Pregúntale y preguntaremos después a los juzgados qué está pasando y preguntaremos luego lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que hay un 22% menos. Y una cosa importante, las políticas se demuestran de muchas formas. Se demuestran incluso también hablando del instituto. El Instituto de la Mujer a nivel nacional ha desaparecido. Eso no es cierto. Sí es cierto. Te voy a explicar por qué. Porque ahora se llama Instituto de la Mujer, de la Igualdad de Oportunidades para no sé, para la religión, para la raza, para no sé qué. No, ya no existe. No, se llama Instituto para la Mujer y la Igualdad de Trato. La igualdad de trato es una parte de... Vamos, la política de instituto género específico ya no existe. Y eso no existe. No, si existe, de la se mujer, sigue manteniendo. No. Del terrorismo machista, como tú bien dices, las políticas se demuestran con hechos. Primero, y con hechos son nosotras atendemos a mujeres. No tenemos ni una sola mujer a la que se le haya denegado un dispositivo de protección. ¿Del Ayuntamiento de Málaga o me habla del Gobierno central? No, nosotras no damos directamente los dispositivos. Nuestras mujeres van a un juzgado y el juzgado se les decreta que lleven un dispositivo, una pulsera o lo que es Yo tengo mujeres que... Claro. A nosotras no ha habido ni una sola que se le haya dicho desde el Ministerio no te podemos facilitar una pulsera porque no hay presupuesto. ¿Y en los juzgados hay más pulseras? Eso por un lado. Por otro lado, las políticas se demuestran con hechos. Por ejemplo, hasta que no entró el Partido Popular en el gobierno, los menores no eran víctimas de la violencia de género. Perdona, eso ya no estaba. se les consideraba. Ya estaba. Eso fue una propuesta, perdona. Bueno, al margen, pero eso fue una propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer que lo llevó a nivel del Gobierno central. Eso ha sido y lo una modificación del Partido Socialista. Que luego habéis llegado y habéis sumado a la propuesta. Como también incluir en estadísticas. Pero el hecho está ahí. 22% menos, 33% incluir en la estadística a las mujeres que no llegan a mujer, pero
están gravemente heridas, que eso tampoco lo contabais vosotros. Puri, por favor, al margen de las discrepancias por los recortes, los supuestos recortes del Gobierno central, y al margen y las discrepancias efectivamente por el tipo de atención que se está viendo disminuida, según está denunciando la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer aquí, por la disminución presupuestaria que asegura está ejecutando el Gobierno central, al margen de todo ese asunto, efectivamente esta tarde estamos más centrados en aquello que nos une. Es importante, efectivamente el dinero es muy importante, pero Maite, en relación a ese asunto también quería intervenir y quería, bueno, pues hacer una alusión a la financiación. Todo este asunto, les recuerdo, ha salido por esa llamada que nos hacía nuestro telespectador, que aludía que se necesitaba más financiación para luchar contra este problema, y es uno de los elementos centrales efectivamente de nuestro debate, porque lo que estamos intentando es averiguar las causas y las consecuencias y sobre todo cómo paliar este problema, un problema social que efectivamente sigue afectándonos en el siglo XXI, siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas, y si el tema de la financiación, bueno, pues es una de las patas angulares, efectivamente hay que debatirlo, pero Maite nos había pedido la palabra también por alusiones. Me da pena este debate porque realmente todas las que estamos aquí estamos luchando por lo mismo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Totalmente. Y en cambio le estamos dando a la mujer que nos esté viendo, que esté en esta situación, una sensación de inseguridad, de que no hay, de que no va a poder, que mejor que no haga nada, que le estamos dando una sensación de inseguridad, porque además ella lo dice, no, es que como no hay, yo porque voy ahí, si no me van a dar si yo mi abogado de oficio no se va a hacer cargo, si no... Tienes esa sensación, entonces lo mejor es que unamos fuerzas y que intentemos ayudar en este problema, intentemos que este problema acabe, pongamos nuestro granito de arena, ¿no? El tema de la mujer, bueno, la mujer víctima de violencia de género o terrorismo machista, que a mí me parece muchísimo más adecuado, es importantísimo. Pero es lo que tú has dicho antes, es medidas ya paliativas, porque es adulta, es una mujer. El tema está en la prevención. El problema está si nosotros no erradicamos, no empezamos a labrar una base, la violencia no va a acabar nunca. Porque esos niños que han vivido, esas niñas y esos niños que están viviendo en un hogar donde cada uno tiene un estatus diferente, el hombre el que puede es el que tiene el poder, el que ejerce el poder sobre la familia, la mujer no vale nada, la mujer es totalmente sumisa. Esos niños se están educando así. La forma de relación que ellos están aprendiendo es esa. Y además normalmente dentro de la violencia de género hay una cosa muy peculiar, que el hombre intenta aislar a la mujer y a los hijos del resto de la sociedad. Esos niños no suelen ir a cumpleaños, perdonad que hable de niños, pero es que niñas y niños constantemente, no suelen ir a cumpleaños, no suelen salir con amigas ni amigos, no tienen relaciones sociales como el resto de los niños. Las madres tampoco tienen esas relaciones sociales. Entonces, para ellos, esa es la familia, ese es el modelo de familia que existe y no tienen otro modelo al que están expuestos. Entonces, ¿qué van a reproducir? Si no se empieza a trabajar con estos menores, ¿qué van a reproducir estos menores? Lo que han aprendido, no tienen otra cosa. Para las mujeres que nos estén viendo y que sean víctimas de violencia machista, ¿qué tipo de mecanismos, qué tipo de recursos tienen a su disposición? Porque efectivamente hablábamos antes de denuncias, de esa disminución de denuncias que se había experimentado. ¿Es cuestión de la crisis o, por otro lado, es consecuencia directa de que se sienten solas? Efectivamente es muy amplio el presupuesto que destinan todas las administraciones públicas al tema de la publicidad. ¿No llega del todo esa publicidad? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se denuncia? Son muchos factores, no podemos hablar solamente de un factor. Es evidente, como bien ha dicho Maite, la mujer suele estar aislada cuando sufre violencia de género, o en muchos casos suele estar aislada, por lo cual suele estar en casa, no suele tener empleo, suele ser dependiente del marido en todos los sentidos, y en muchas ocasiones tiene miedo de romper eso porque tiene hijos, porque tiene que mantenerlos, porque tiene que alimentarlos, y piensa que va a ser difícil el poder salir adelante con esos niños y niñas. Piensa que van a estar peor de lo que están sufriendo la violencia de su padre. Es un caso claro de mujeres que no denuncian. Otras simplemente no denuncian porque tienen miedo. Otras no denuncian porque a lo mejor no son totalmente conscientes de lo que ya están sufriendo. Es violencia doméstica, es violencia machista. O sea, hay múltiples razones, y sobre todo, bueno, la crisis sí es algo que incide, porque claro, cuando una piensa en, bueno, me divorcio, pues si ahora mi marido está en paro, ni siquiera va a pasarle una pensión a mis hijos, ¿cómo voy yo a tirar adelante? Todavía incide más, pero
a esas mujeres hay que decirles que no tengan miedo, que se acerquen a los organismos de igualdad, al que correspondan, al IAM o al ayuntamiento, o si son de otros municipios, a la Diputación, a alguna de las asociaciones de mujeres que existen, que en muchos casos también las van a asesorar y las derivarán a la administración que sea necesario, porque hay ayudas, tenemos formas de ayudarlas, tenemos formas de trabajar con ellas, tenemos muchos mecanismos para protegerlas, no solamente de la violencia, sino para volver a insertarlas en la vida normal, para ayudarlas en su proceso de encontrar un empleo, si hace falta sacarlas de sus casas. En cualquiera de los ámbitos que necesiten ayuda van a estar acompañadas, pero claro, es muy difícil que una mujer lo haga sola, eso sí que es cierto. ¿Cuáles son esos mecanismos de los La que verdad, disponen? y además hay que decirlo, nosotras funcionamos súper coordinadas y nuestras técnicas están como casi hermanadas porque no puede ser de otra forma y la verdad es que tenemos unas técnicas, que hay que decirlo, sí, que son unas magníficas profesionales que tanto en el Ayuntamiento como en el Instituto Andaluz de la Mujer pueden dar respuestas y pueden abrir ese camino. Yo creo que lo estabas diciendo aquí, Maite, el tema, siempre lo decimos, la única vacuna contra la violencia de género es la educación, es la única. Invertir en prevención es el único camino. A las mujeres llevamos muchos años diciéndole denuncia, saben que estamos ahí, saben que tienen que dar el paso, ¿no? Que está el 016, el 010, el 900-999, que además la llamada del 016 y la de 111 nos las mandan a nosotras, y tenemos al año, solamente en la provincia de Málaga, más de 4.500 llamadas, solamente en la provincia de Málaga, que atendemos nosotros, más luego lo que atiende el Ayuntamiento de Málaga. Pero yo creo que hay una cuestión importante. Son muchos años luchando contra la violencia de género. Tenemos que, igual que la violencia de género muta, como tú has dicho, con el ciberacoso, con la ciberdelincuencia, nosotras tenemos nuestra estrategia también que ir adaptándonos y ir buscando formas más eficaces de llegar y de conseguir ese resultado que queremos todas, ¿no? Y en ese sentido, como bien decimos, estamos ahí, tenemos los recursos, más de 300 mujeres atendidas en las casas de acogida que tenemos solamente en nuestra provincia, muchísimos números que no vamos a aburrir aquí a las personas y a las familias que están al otro lado, pero sí es verdad, necesitamos más trabajo, más inversión, más esfuerzo en la prevención, en la educación. Por ahí tenemos que hacer el camino y yo creo que estamos todas concienciadas y ese tiene que ser, pero hay que hacer también una cosa importante, además de seguir constantemente con las campañas diciéndole a las mujeres que estamos ahí, que sepan que están los recursos, que aquí no hemos tenido, estamos ahí aguantando y tenemos esos recursos para que ellas puedan acudir, muchísimos tipos, tanto en el Ayuntamiento como en la Junta de Andalucía, pero yo creo que es el momento y en ese sentido nosotras, por ejemplo, en la Junta de Andalucía ya llevamos tiempo trabajando y lo hemos hecho diferente, por primera vez se ha hecho así. Primero, son campañas que no solamente se limitan al 25 de noviembre, sino que son atemporales. Hemos hecho las campañas durante todo el año y también hemos hecho una cuestión importante. Hemos segmentado las campañas, hemos ido a poblaciones concretas y le estamos diciendo a la gente que sean protagonistas de las campañas con nosotros. Lo hemos hecho con el colectivo de taxistas, con el colectivo de farmacéuticos, además lo hemos hecho aquí en Málaga de forma pionera y ahora se ha hecho en toda Andalucía y ha sido aquí donde ha nacido, en Málaga, con el colectivo de las peluquerías, que son las mujeres las que siempre van a los mismos. Y muy da por esos colectivos, que a lo mejor puede ser la huida de las mujeres, pero también que puede ser esas personas que pueden ayudarle a darle la mano y que confíen en ella. Necesitamos dejar de señalar a la mujer como la única responsable para salir de la violencia de género. Esa es la clave. Ellas no pueden tener toda la responsabilidad, porque además de que tienen que dar el paso, no pueden sentir que ellas solas, necesitan a la sociedad en su conjunto concienciada. Por lo tanto, es necesario lo que hemos iniciado nosotros desde la Junta de Andalucía, hacer campañas para que la gente entienda que tienen que ser protagonistas en la lucha contra la violencia de género. Ayer mismo presentábamos en la Universidad de Málaga una campaña muy sencilla en la cual los jóvenes, ellos mismos diseñaban su mensaje de su campaña. Es decir, ellos mismos producían y se hacían parte. Necesitamos hacer pensar a la sociedad, necesitamos que se sientan protagonistas y que no solamente responsabilizan a las mujeres, como suelen decir muchas veces, que dicen, hombre, si no denunció es porque, ¿no? No, si no denunció a lo mejor puede ser porque el vecino, la persona de al lado, no encontraba a ella el apoyo suficiente. Hay que decirlo, ¿cuánta gente habla, ¿no?, de que sabe que hay alguien que está sufriendo violencia de género? ¿Cuántas veces hemos sido
cómplices con el silencio y no hemos parado a alguien que estábamos viendo que estaba sufriendo una agresión. Así que, por lo tanto, yo creo que ahí tiene que estar el camino, el que han comentado mis compañeras, la educación, y por el otro lado, hacer conscientes a la sociedad, conseguir que no sean tolerantes con la violencia de género, con la violencia machista, y por supuesto que sean protagonistas en el cambio, que hagamos campañas, que hagamos concienciación para que ellas no se sientan en ese sentido las únicas, ¿no?, señaladas en todo esto. Como ha dicho Estefanía, que yo creo que es un punto muy importante, es la sociedad. O sea, tenemos que conseguir que, lo mismo que en el terrorismo de ETA, toda la sociedad se volvió en contra de ese terrorismo, pase igual con el terrorismo machista. Porque hasta que la sociedad no sienta que nos afecta a todos y a todas, hasta que no se involucre, no vamos a conseguir pararlo. Es decir, realmente la mujer tiene que sentir que tiene el apoyo. Y en esa línea estamos también nosotros trabajando. No sé si habéis visto la campaña que hemos puesto en Calle Larios con muchos hombres. Nosotros estamos intentando ya de hace varios años, lo de este año, bueno, pues es muy anecdótico porque son personas pues de cierta relevancia, son hombres de relevancia. Estamos intentando sumar a los hombres a nuestra lucha, porque es verdad que mucha gente dice, esto es un tema de mujeres. No, no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y es un tema de mujeres. Y los hombres, que en su mayoría no son machistas, no son maltratadores, pueden tener como todo un pequeño grado de machismo por la educación que hemos recibido todos y todas, pero no son maltratadores, pero que ellos alcen la voz y rechacen, si tienen un vecino machista, violento, si tienen un amigo maltratador, que no se callen, que apoyen a esa mujer que saben lo que está sufriendo, que hablen y digan, fulano, quien sea, mi amigo, lo que sea, es un maltratador, porque lo que pasa además con la violencia machista, con el terrorismo machista, es una cosa que no suele pasar normalmente con el resto de los delitos. En el resto de los delitos, cuando se condena a alguien, se pone el foco sobre el condenado, sobre el criminal, sobre el asesino, sobre el que sea. En la violencia machista, en el terrorismo machista, el foco, encima la presión, recae sobre la víctima, con lo cual es una doble victimización a la que la estamos sometiendo. Necesitamos que la sociedad se sume a esa lucha, necesitamos que los diferentes colectivos, los peluqueros, los taxistas, los jóvenes, las jóvenes, evidentemente todos sumen, y sobre todo que los hombres se sumen a esa lucha también, porque además deben recordar que tienen hijas, que tienen sobrinas, que tienen nietas y que pueden sufrir cualquiera de estas situaciones si ellos no alzan la voz para denunciarlo. Bueno, ya sabemos en qué van a consistir y en qué consisten las campañas de este año de la Junta y del Ayuntamiento, pero también la Asociación Demeter para la Igualdad, bueno, pues ha preparado un acto para este año, en concreto prácticamente en el día de la lucha contra la violencia machista, un evento, bueno, pues que persigue recaudar fondos para poder seguir luchando y manteniendo sobre todo el servicio que prestan, porque es un servicio muy importante, es asistencia psicológica, es asistencia, bueno, pues toda la asistencia que necesitan los menores cuando llegan hasta sus manos, víctimas también de esa violencia machista. Pues nada, bueno, nosotros realmente no lo hemos organizado, lo ha organizado AMUPEMA, la Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga. Han organizado una cena mañana en el Cortijo de Batán a las 8:30 para recaudar fondos para seguir manteniendo la atención a los menores. Aparte de eso, también hemos colaborado este año con la Asociación María de Padilla y el Ayuntamiento de Toledo en la campaña que han hecho este año contra la violencia de género, que la han basado más este año en los menores. Entonces, bueno, se pusieron en contacto con nosotros, le hemos dejado material, tendríamos que haber ido, pero no ha sido imposible, porque como todos se acumulan en las mismas fechas, ha sido imposible. Y entonces está expuesto pues una serie de dibujos que hicieron los menores que nosotros atendemos, pues han estado expuestos, por supuesto anónimos totalmente, frases de los niños, cosas. Le hemos dejado material para que ellos lo expusieran en la biblioteca de Toledo, creo que es la biblioteca municipal. Ahí van a estar expuestos una semana también. Bueno, para terminar, a mí me gustaría, porque nos quedan escasos 5 minutos de programa, que cada una de nuestras invitadas de esta tarde, como representantes de diferentes administraciones públicas y como representantes efectivamente del colectivo asociativo, muy brevemente, porque tenemos escasos 2 minutos, que mandaran un mensaje a esas mujeres que están en sus casas, que no se atreven a denunciar, que no se atreven a salir de esa espiral de violencia en la que se encuentran. Me gustaría, bueno, pues que se dirigieran a ellas, cada uno muy brevemente, efectivamente, bueno, pues alumbrándoles ese poquito de esperanza, esa luz al final del túnel, que la salida es posible.
la salida es posible. Eso es lo primero, porque es verdad que hablamos de mucho drama, pero al final la salida es posible y se puede recuperar la alegría, se puede recuperar la vida. Yo lo que le diría a cualquier mujer que ahora mismo sea víctima de violencia de género, de terrorismo machista, que tenga miedo de seguir en su casa porque está sufriendo este hecho tremendo, que yo comprendo que tenga miedo de denunciar, pero que no tiene por qué hacerlo sola, que somos varias las administraciones, somos todas las administraciones las que estamos trabajando por ayudarlas, por acabar con este hecho, y que nos llame. Tiene varios teléfonos, que nos llame. Maite. El terror lo tienen dentro de la casa, o sea, peor no va a haber nada afuera. Va a ser una lucha, va a ser mucho esfuerzo, porque además están destrozadas anímicamente, pero incluso si tienen hijos y tienen hijas, por el bien de esas niñas, para que esos niños, para que no sigan sufriendo, para que después sean personas totalmente íntegras, no vivan en ese ambiente, vean que eso no es lo normal. Estefanía, perdonad porque os corte, pero Estefanía sí me gustaría también que tuviera, bueno, pues efectivamente su intervención. Evidentemente que sepan que no están solas, que estamos ahí todas las instituciones, como ya hemos dicho, que tengan fuerza, que como dice Maite, en el momento que salgan van a ver la luz y se van a alegrar de dar ese paso y de volver a recuperar esa paz social que le han robado y que nunca le tenía que haber sido robada. Y una última cosa, nuestro compromiso que mientras que haya una mujer, vamos a seguir luchando por ella. Bueno, pues con los mensajes de las tres representantes nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Puri, Maite y Estefanía, por estar con nosotros, representantes del Ayuntamiento, del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Asociación Demeter por la Igualdad. Ha sido un placer. Podríamos seguir horas hablando, efectivamente, de este asunto, pues ya lo saben. Efectivamente no están solas, tienen diferentes teléfonos, diferentes mecanismos para poder salir y descubrir que hay otra vida más allá de la violencia, y que efectivamente hay un mundo muy bonito que se abre ante todas esas mujeres que son víctimas de la violencia machista. A ustedes decirles que ha sido un placer acompañarles durante esta tarde de miércoles y emplazarles a una nueva cita, que será el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde en Las Cartas sobre la Mesa.